El chirrido del metal caliente perforando la vieja coraza resonó como un suspiro contenido. Las luces tenues del taller improvisado apenas iluminaban el banco de trabajo donde Elías maniobraba con delicadeza. Cada movimiento suyo estaba medido, cuidadoso, como si la pieza entre sus manos no fuera una armadura rota, sino el corazón palpitante de algo sagrado. O alguien. Sirena lo observaba desde el umbral, inmóvil. Su silueta parecía esculpida por la tormenta eléctrica que rugía fuera del refugio subterráneo. Una diosa atrapada entre relámpagos y acero, cubierta por una capa desgarrada que dejaba entrever la musculatura firme de su cuerpo, y las marcas de combate que adornaban su piel violácea como tatuajes de fuego. Elías evitaba mirarla directamente. No por temor. No por respeto. Era algo más primitivo, más visceral, un instinto que le decía que si sostenía su mirada por más de un segundo, se perdería. Y no sabía si quería encontrarse de nuevo después de eso. No olvides reforzar la unión dorsal, dijo ella, su voz como un filo envainado. Ese punto falló antes de la explosión. Él asintió en silencio y deslizó sus dedos por la línea que ella mencionaba. La soldadura viviente se encendió al contacto con su piel, vibrando como si reconociera su calor, como si lo aceptara. No era la primera vez que experimentaba esa reacción con su armadura, pero hoy, algo era distinto. La armadura pulsaba como si respondiera a algo que no era solo él. Como si Sirena estuviera sintiendo cada roce, cada presión, como si su cuerpo y su alma fueran extensiones de esa pieza que él reparaba. ¿Te duele aquí?, preguntó sin pensar, tocando una sección cercana al cuello donde la placa había cedido. Ella no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, lo bastante cerca para que el calor de su cuerpo lo envolviera. No. Pero siento tu mano como si me tocaras la piel desnuda, dijo en voz baja. Elías detuvo su trabajo, sin soltar la herramienta, pero con los dedos aún presionando la pieza curva. La sensación era intensa, tangible. No era imaginación. Algo pasaba. La armadura, ¿está vinculada a ti de forma neuronal? Sí. Pero no debería transmitir sensaciones secundarias. A menos que el vínculo esté alterado. O amplificado por una conexión externa. ¿Una conexión como la nuestra?, susurró él, apenas moviendo los labios. Sirena exhaló lentamente, con los ojos fijos en su rostro. Era una mirada de cazadora, pero no había presa. Solo una certeza impuesta por la vulnerabilidad compartida. Ella, que no se inclinaba ante nadie, ahora parecía dejar caer la guardia frente a él. No por debilidad, sino por elección. Deja de pretender, dijo con firmeza, apoyando su mano enguantada sobre la de él. No finjas que ese toque no significó nada. Elías tragó saliva, sintiendo como la temperatura entre ambos subía, incluso con el chillido de la soldadura aún vibrando en el aire. Su respiración era irregular. El taller parecía más pequeño, más íntimo, como si el universo hubiese decidido encerrar sus cuerpos en una burbuja donde nada más importaba. Ni la guerra, ni las órdenes, ni la tormenta. Sirena, yo solo. Tus dedos tiemblan, interrumpió. Pero no es por el calor del metal. Es por mí. La confesión lo golpeó con la fuerza de un misil silencioso. Porque era verdad. Cada vez que ella se acercaba, cada vez que su voz rozaba su oído como un canto grave y ronco, su cuerpo reaccionaba. Su mente se negaba, pero su corazón, ese ya había cruzado la línea hace tiempo. Ella giró su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Los guantes tácticos no ocultaban del todo la electricidad que saltó entre sus pieles. Y en ese instante, Elías ya no era el mecánico designado por la Federación. Era algo más. Un hombre atrapado entre el deber y un deseo creciente que ya no podía negar. Mañana partiremos hacia el frente sur. Tal vez no volvamos, dijo ella, con voz tensa, pero vulnerable. Así que dime ahora mismo, Elías, ¿te importo más que esta armadura? La pregunta le atravesó el pecho. Tú eres más que toda esta guerra, respondió él, sin dudar. Y lo sabes. Sirena no necesitó más palabras. Soltó su mano, se acercó aún más, hasta que sus labios casi rozaron los de él, pero no los besó. Aún no. Solo lo miró. Y esa mirada contenía una promesa. De fuego. De peligro. De algo que ambos estaban a punto de cruzar y no podrían deshacer jamás. Entonces termina de arreglarla. Esta noche, quiero que termines conmigo también. Y salió del taller. Pero su perfume salvaje, mezcla de ozono, sangre y algo que solo podía ser suyo, quedó flotando en el aire. Elías se quedó solo,
con la armadura palpitando entre sus manos, y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Porque sabía que el siguiente combate no sería con un enemigo en el campo, sino con los propios límites que Sirena estaba dispuesta a derrumbar. El silencio lo envolvió cuando ella se fue. Un silencio espeso, casi físico. Elías se quedó quieto durante varios minutos, con las manos aún sobre la armadura que acababa de reparar, como si sus dedos no quisieran soltarla. El calor de Sirena todavía permanecía allí, impreso en el metal. O quizás era su mente la que se negaba a dejarla ir. Elías había servido en zonas de guerra, había enfrentado fallas de sistemas en órbita, epidemias en colonias mineras y brotes de locura provocados por la presión atmosférica inestable. Pero nada de eso lo había hecho temblar como lo hacía la cercanía de Sirena. No era solo su belleza salvaje, ni el misterio que siempre la rodeaba. Era la sensación de que ella podía verlo. No con los ojos, sino con algo más profundo. Algo que escarbaba dentro de él, donde sus muros se deshacían. Ella lo sentía, como si el simple hecho de estar cerca bastara para desnudarlo por dentro. Guardó las herramientas una a una, limpiando la superficie del banco como si ese gesto pudiera devolverle algo de control. Pero en su mente, ella seguía allí. El roce de su voz. El calor de su palma entrelazada. La forma en que sus labios apenas se separaban de los suyos, como si el universo hubiera contenido el aliento en ese instante, preguntándose si el beso ocurriría o no. Elías sabía que no era solo una atracción física. Había una corriente más honda, una especie de respeto envuelto en deseo. Algo que había crecido en el silencio compartido entre batallas, en las miradas largas después de cada misión cumplida, en la forma en que ella lo escuchaba sin interrupciones, aunque estuvieran rodeados de ruido. Se dirigió a su pequeño compartimiento en el refugio, con las luces automáticas activándose a su paso. La habitación era espartana, una cama estrecha, una consola de comunicaciones, un casillero. Pero esa noche, algo la hacía diferente. Sobre la cama había algo que no estaba antes. Su chaqueta. La suya. Sirena había dejado su chaqueta de combate, plegada cuidadosamente sobre su cama, con una pequeña marca quemada en el cuello. Un símbolo de su clan, el mismo que portaba en su omóplato izquierdo. Él la tomó con ambas manos. El olor de su cuerpo seguía ahí. Pólvora. Adrenalina. Sangre seca. Y debajo de todo eso, su esencia. Como si la propia Sirena se hubiera quedado esperándolo allí. Como si le estuviera diciendo, estoy contigo, aunque no me veas. Maldita sea, susurró, llevándose la tela a la cara. No podía seguir escondiéndose. Salió de la habitación y recorrió los pasillos del refugio hasta llegar a los alojamientos del escuadrón. Algunos dormían, otros revisaban sus armas o leían informes. Pero ella no estaba entre ellos. Elías siguió caminando hasta la parte superior del refugio, hacia la vieja torre de observación. Allí, envuelta en la noche alienígena, Sirena lo esperaba. Sentada en el borde de la barandilla metálica, con una pierna doblada y la otra colgando, como si estuviera observando la tormenta lejana danzar sobre los campos de energía. No dijo nada cuando él llegó. Tampoco se giró. Pero sabía que estaba allí. Creí que no vendrías, dijo ella al fin. Creí que tenía que alejarme, respondió él. Pero me dejaste tu chaqueta. Ella sonrió, sin mirarlo. Necesitaba saber si te atreverías a seguir el rastro. Elías se acercó. La vista desde esa altura era sobrecogedora. Rayos violetas cruzaban el cielo, iluminando la vegetación espinosa del planeta y los restos de estructuras abandonadas por la guerra. El mundo parecía estar muriendo. Pero ahí, junto a ella, todo parecía cobrar vida. ¿Por qué yo?, preguntó él, sin rodeos. Hay cientos de soldados más fuertes, más preparados, más como tú. Sirena bajó la mirada y tocó con suavidad la barandilla oxidada. Precisamente por eso. Ellos actúan como si ya supieran todo, como si el universo les debiera una victoria. Pero tú dudas, tú observas, tú sientes. Ella se giró lentamente hacia él, y sus ojos dorados brillaron con un fulgor húmedo que jamás le había visto. Vulnerabilidad, dolor, esperanza. ¿Crees que una guerrera no puede desear sentirse tocada sin armadura? Susurró. ¿Que no puede ansiar algo más que la próxima batalla? Elías no respondió. Solo dio un paso adelante y acarició su mejilla con el dorso de la mano. Su piel era tibia, firme. Palpitaba como si cada célula respondiera a ese contacto. Sirena cerró los ojos. Tengo miedo, confesó ella. No de morir.
Eso ya lo acepté hace años. Tengo miedo de lo que puedas despertar en mí si no muero. Él se acercó más, hasta que sus frentes se rozaron. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. La electricidad que llenaba la atmósfera parecía canalizarse directamente en sus cuerpos. No te prometo certezas, dijo él. Pero si mañana la guerra nos arranca todo, quiero saber que esta noche fue real. Ella lo besó. Sin aviso. Sin pausa. Con la urgencia de quien lleva una vida entera conteniéndose. Sus labios se unieron con fuerza, con hambre, con la violencia sutil del deseo que por fin encuentra escape. Sus manos se aferraron a su cintura, y ella lo rodeó con los brazos, como si fuera la única cosa que la mantuviera viva. No había más barreras. No había miedo. Solo dos cuerpos suspendidos en el borde de una guerra, encontrando sentido en la cercanía de una sola persona. Y en ese instante, ni el universo, ni el deber, ni el mañana tenían importancia. Solo ella. Solo él. Solo el temblor que nace cuando dejas de fingir. El beso había pasado, pero su eco seguía vivo. Sirena respiraba lentamente, con los ojos cerrados, aún con los labios apenas separados de los de Elías. La punta de su nariz rozaba la de él como si ese pequeño contacto fuera suficiente para mantenerla anclada a algo real. El mundo parecía suspendido, como si el tiempo tuviera miedo de interrumpir. La lluvia de tormenta había empezado a caer, pero ellos seguían allí, en lo alto de la torre, mojados por gotas gruesas que resbalaban por sus rostros sin que ninguno se inmutara. Elías alzó la mano y le apartó con suavidad un mechón húmedo que se pegaba a su mejilla. La vio con detenimiento por primera vez sin la coraza emocional que siempre la cubría. Sirena, la guerrera indomable, ahora temblaba no de frío, sino de verdad. De algo que no podía controlar ni enfrentar con un arma en la mano. Ella abrió los ojos y lo miró. Dorado sobre castaño. Furia sofocada por ternura. Fuerza contenida por el tacto. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?, preguntó ella con voz ronca. Acabamos de darle a este mundo roto la única debilidad que no puede permitirnos tener. Elías no se apartó. Si esto es una debilidad, entonces quiero ser débil contigo, le respondió. Ella soltó una leve carcajada amarga y se giró, volviendo a mirar hacia el horizonte, donde las naves enemigas parpadeaban como estrellas negras entre los truenos violetas. Mañana, cuando estemos en el campo, no voy a poder protegerte como antes. Mi mente ya no estará limpia. Tú me has invadido, Elías. No con fuerza, no con estrategia. Solo, con tu forma de mirarme. De tocarme. De no temerme. Él se puso a su lado, sin tocarla esta vez. Solo respirando junto a ella. Yo no vine aquí para sobrevivir. Vine porque no tenía nada más que reparar, dijo en voz baja. Pero tú me mostraste que todavía hay cosas que valen la pena construir. Aunque estén hechas de partes rotas. Ella apretó los labios. Se notaba que quería decir algo, pero se contuvo. En lugar de eso, bajó la cabeza y le ofreció la palma de su mano, abierta hacia arriba. Pon tu mano sobre la mía. Elías obedeció. En cuanto lo hizo, una descarga leve lo recorrió. No era dolorosa, pero sí intensa. Como una vibración ancestral. Como un sello invisible. ¿Qué es esto?, preguntó. Un juramento de alma. Es simbólico. Antiguo. Mi gente lo usa para marcar aquellos vínculos que, aunque no sean eternos, lo parecen. Él no retiró la mano. Ella lo miró de reojo. Esto es peligroso, Elías. Más que cualquier batalla. Y aún así estoy aquí. Sirena cerró los dedos lentamente sobre los de él, atrapando su mano. Luego, sin decir más, bajó de la barandilla. Elías la siguió sin preguntas. Caminaron por los pasillos oscuros del refugio, mojados, silenciosos. Algunos soldados los miraron de reojo al pasar. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevía a interrumpir el tipo de conexión que los dos irradiaban como un campo de fuerza invisible. Llegaron a la sala de contención, una de las zonas más aisladas y reforzadas. Allí dentro no había consolas, ni cámaras. Solo un espacio cerrado por placas acústicas, diseñado para meditaciones o confinamientos especiales. Sirena cerró la puerta con su código personal. Nadie más tendría acceso. Se quedó de pie frente a él, en silencio. Si cruzamos esta línea, dijo ella, desatando con lentitud las correas de su cinturón táctico, ya no hay marcha atrás. Él la observó, sin moverse.
Pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien está a punto de entregarse a lo que más ha temido y deseado al mismo tiempo. ¿Estás lista para eso? Sirena asintió, dejando caer la parte superior de su uniforme al suelo. Su piel húmeda relucía con la luz tenue del generador de emergencia. Las cicatrices que cubrían su torso no la hacían menos bella. Al contrario, contaban historias que nadie más había tenido el derecho de tocar. Hasta ahora. Elías se acercó, despacio, tocándola primero con los ojos. Cada línea, cada marca, cada curva. Y luego con las manos, con una ternura que no correspondía a ese mundo de guerra. Ella cerró los ojos al sentirlo. No era caricia lo que necesitaba. Era conexión. Anclaje. Algo que la hiciera recordar quién era, antes de la sangre, antes del deber, antes de las muertes. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, no fue con brutalidad ni urgencia. Fue con una necesidad lenta, profunda, que deshacía cada miedo con el roce de la piel, que apagaba el ruido de afuera con el sonido de dos respiraciones que, por un momento, se sincronizaron como si siempre hubiesen sido una sola. Y cuando todo terminó, Sirena se quedó en silencio, apoyando su frente contra el pecho de él. Ahora sí tengo algo que perder. Yo también, dijo Elías. Y no me importa. Un largo silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez era distinto. Ya no era tensión contenida. Era paz. Una que no pertenecía a ese lugar. Una que sabían que no duraría mucho. Fuera de esa sala, las alarmas comenzaron a activarse. La guerra los llamaba. Pero esta vez, no irían solos. Las alarmas vibraban en los muros como un latido violento. Luces rojas parpadeaban en los pasillos, tiñendo las sombras de sangre artificial. El refugio había dejado de ser un santuario y se convertía, segundo a segundo, en un corazón de guerra listo para estallar. Sirena se vistió en silencio, su cuerpo aún tibio por lo que habían compartido. Se movía con la precisión de una guerrera entrenada desde la infancia, pero en sus ojos brillaba algo distinto. Sus gestos eran exactos, pero por primera vez no eran fríos. Había una pausa de más en cada hebilla que abrochaba, una mirada furtiva cada vez que Elías tomaba aire. Sabía que, esta vez, si algo lo tocaba, dolería. Elías ajustaba su cinturón táctico. No era soldado de línea, pero había recibido suficiente adiestramiento para sobrevivir en zonas calientes. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Su arma parecía insignificante comparada con lo que estaba por enfrentar. Porque esta vez no temía por su vida. Temía por la de ella. ¿Sabes a qué vamos?, preguntó, acercándose. Sirena asintió. Le lanzó un pequeño artefacto, un dispositivo de transmisión de pulso. Interceptaron la señal del frente sur. Un escuadrón completo eliminado. Sin balística, sin fuego. Solo desapariciones. Uno por uno. Elías lo examinó. ¿Qué clase de enemigo hace algo así? Uno que no quiere reconocimiento. Uno que no necesita honor, solo exterminio. El silencio volvió, más espeso que antes. Pero esta vez, ninguno de los dos se lo permitió por mucho tiempo. No te separarás de mí, dijo Sirena con voz firme. En el campo, quiero tu voz en mi canal de comando, quiero sentirte a 2 metros o menos. Si veo que te alejas. No lo haré, la interrumpió él. Lo prometo. Ella dudó. No por miedo, sino porque ese tipo de promesas eran peligrosas. Podían hacer que alguien dudara en disparar. O que alguien se sacrificara por otro. Y en el campo, esas emociones mataban. Pero en sus ojos, encontró la determinación que necesitaba. Salieron juntos del cuarto de contención, atravesando los corredores donde los soldados ya se alineaban para la partida. Nadie dijo nada al verlos juntos. Nadie se atrevía. Porque cuando Sirena pasaba, todos sabían que algo importante estaba en juego. Esta vez, más que nunca. Abordaron el transporte blindado sin una palabra más. Las puertas se cerraron tras ellos con un siseo violento, y el zumbido de los motores los lanzó hacia la zona cero. Durante el trayecto, Elías sintió como la vibración del suelo se colaba en su estómago. No era miedo. Era anticipación. La certeza de que estaban por atravesar una frontera invisible entre el deseo y el dolor. Entre la conexión y la pérdida. Sirena no lo miraba. Estaba completamente enfocada en el visor de datos proyectado ante ella. Su armadura ya activa, respiraba como un segundo cuerpo. Pero sus dedos, esos que habían temblado bajo sus caricias la noche anterior, ahora estaban tensos sobre el mango de su arma. Cuando llegaron al punto designado,
Lo supieron antes de que las compuertas se abrieran. Silencio absoluto. Ningún sonido ambiental. Ninguna frecuencia de vida detectable. El campo de batalla, cubierto por una neblina densa y azulada, parecía suspendido en el tiempo. Descendieron. Los cuerpos del escuadrón anterior no estaban. No había sangre. Ni escombros. Solo los rastros de pasos interrumpidos. Como si todos hubiesen sido arrancados del suelo de golpe. Elías ajustó su visor y encendió el filtro térmico. Nada. Ni un solo rastro de calor, salvo ellos. Esto no es normal, susurró. Sirena activó el protocolo de escaneo profundo y levantó el brazo. Una onda sónica se expandió desde su puño cerrado, distorsionando la niebla por un instante. No estamos solos, dijo. Y entonces lo vieron. Una figura. Al fondo. Alta. Estática. Como una silueta entre el vapor. No emitía sonido. No se movía. Pero estaba ahí. Mirándolos. Elías sintió como la piel se le erizaba. ¿Qué demonios es eso? Sirena no respondió. Avanzó un paso, el arma en alto, los sensores vibrando. Es un marcador. Nos está llamando. O evaluando. Y como si lo hubiesen oído, la figura desapareció sin moverse. Simplemente, dejó de estar. Como si se hubiera deshecho en la niebla. Entonces comenzó. Un silbido agudo, como cristales fracturándose bajo el agua. Luego un estallido. El suelo se abrió a su izquierda, y una criatura surgió del subsuelo. Mecánica y orgánica a la vez. Ojos sin pupilas. Garras dobles. Boca sellada. Una aberración sin identidad. Sirena disparó sin vacilar. El impacto fue brutal, directo a la cabeza. Pero el enemigo no cayó. Ni se inmutó. Elías retrocedió, levantando su escudo táctico. La criatura se abalanzó, pero fue interceptada por un salto brutal de Sirena, que le hundió una cuchilla curva en la espalda. El rugido que soltó no era sonido. Era una vibración que lo hizo sangrar por la nariz. Más surgieron. Decenas. Desde todas partes. De los árboles, del suelo, de la niebla misma. El escuadrón empezó a caer. Y en medio del caos, Elías y Sirena luchaban espalda con espalda. Ella, girando con una precisión letal. Él, apuntando a puntos débiles que ni siquiera entendía cómo sabía detectar. Pero la batalla no era justa. No era una guerra. Era una cacería. Y ellos estaban en el centro. Cuando un golpe lo alcanzó por el costado y lo lanzó contra una roca, Sirena gritó su nombre con una fuerza que lo hizo levantarse antes de que el cuerpo obedeciera. Corrió hacia él, atravesando fuego, espinas, y sombras que le arañaban la armadura. No me dejes, le dijo, sujetándolo por el pecho. No ahora. No tú. No lo haré, jadeó él, con sangre en los labios. No me lo permitas. Sirena lo abrazó brevemente, apenas un segundo. Luego lo soltó y se puso delante de él. Ya no era la guerrera que lo rechazaba en el campo. Ahora era la fiera que quemaba todo lo que amenazara al hombre que había tocado su alma. Y cuando sus ojos dorados brillaron con furia, los enemigos dudaron por primera vez. La guerra recién comenzaba. Y Sirena, por primera vez, no peleaba por la victoria. Peleaba por él. El campo de batalla estaba en ruinas. No por fuego. No por explosiones. Sino por el silencio que envolvía cada movimiento. Aquellas criaturas no gritaban. No gemían. No parecían sentir dolor. Su única motivación era el exterminio, y lo hacían con la frialdad de una máquina perfecta, sin compasión ni pausa. Sirena se movía como un relámpago, cada golpe una línea precisa de violencia controlada. No pensaba, actuaba, pero dentro de ella, algo sí pensaba. Algo temblaba, porque sabía que Elías estaba detrás. Respirando fuerte. Sangrando. Él no se apartaba. A pesar de que no era un guerrero entrenado como ella, no huía. A su lado, sostenía su arma con las dos manos. Había dejado de disparar sin pensar. Ahora apuntaba. Ahora calculaba. Ahora, protegía. Las criaturas no se rendían. Cada una que caía era reemplazada por dos más. Surgían de las grietas, de los árboles, del mismo aire. Eran sombra viva. Muerte con forma. Cuando el arma de Elías se atascó, supo que era el fin. La criatura más cercana se abalanzó sobre él con una rapidez brutal. Sirena no lo dudó. Arrojó su cuchilla sin apuntar.
El proyectil giró en el aire y se incrustó en la base del cuello de la bestia. Esta cayó, convulsionando, a centímetros de su pecho. Elías giró hacia ella, con la cara manchada de barro y sudor. Gracias. No me agradezcas todavía, replicó ella. Aún no termina. Pero algo sí había terminado. El límite. Ese delgado borde que los separaba de lo que realmente eran. Porque en ese momento, cuando él la miró sin miedo y ella lo salvó sin pensar, ambos comprendieron que habían cruzado un umbral que ya no tenía retorno. Una de las criaturas logró romper la línea y embistió a Sirena por la espalda, derribándola. Rodó sobre el lodo, sujetando las mandíbulas de la bestia que intentaba atravesar su armadura con un zarpazo largo como una lanza. Sus músculos temblaban. Su fuerza, aunque colosal, no bastaría sola. Y entonces lo sintió. Elías saltó sobre la criatura con una piedra en la mano, golpeándola una y otra vez con una furia ciega. No era estrategia. Era desesperación. Amor. Dolor. Cuando la criatura por fin se desplomó, Sirena lo observó en silencio. Sus brazos temblaban. Tenía los nudillos desgarrados. Y aún así no dejaba de respirar como si acabara de nacer de nuevo. Ella se incorporó. Lo tomó del rostro y lo besó ahí mismo, bajo la lluvia, con sangre mezclándose entre los labios. Ya no era un beso como el de la torre. Este era salvaje, crudo, sin palabras. Un beso que decía, aún estamos vivos. Un beso que preguntaba, ¿cuánto más podemos soportar? Si te mueres, te mato, le dijo, con la frente pegada a la suya. Él rió. Solo una vez. Primero tendrías que alcanzarme. Una luz blanca interrumpió ese instante. Un dron de reconocimiento flotaba sobre sus cabezas. Era de la flota. Refuerzos. Sirena activó su comunicador, pero el canal solo emitía ruido. La interferencia era total. Nos tienen atrapados, dijo ella. No quieren que salgamos. Ni que pidamos ayuda. ¿Qué hacemos? Preguntó él. Nos abrimos paso. Ambos se levantaron. Sirena recogió su cuchilla, aún manchada. Elías, su arma atascada. Juntos comenzaron a avanzar hacia el punto donde las criaturas parecían concentrarse, el centro del campo, el núcleo de la infección. Cada paso que daban era una declaración. De coraje, de locura, de amor. Los enemigos los rodeaban, pero ellos ya no retrocedían. Sirena era una tormenta de acero, y Elías un latido de humanidad que se negaba a rendirse. Avanzaron, lucharon, sangraron. Y entonces lo vieron. El origen. Una estructura viva, flotando en el aire. Una especie de útero biomecánico que palpitaba con un ritmo grave. Dentro, suspendido en líquido oscuro, un ser diferente a las demás criaturas. Más grande. Más antiguo. Con ojos que brillaban como carbones mojados. Los miró. Y Elías sintió como su mente se abría, como si algo lo recorriera por dentro, hurgando entre sus recuerdos, sus deseos, sus miedos. La criatura habló, sin usar boca. ¿La quieres? La pregunta resonó en su cabeza como un grito mudo. ¿La protegerás hasta el final? Sí, pensó. Sí, respondió su alma. Entonces, lucha. Sirena lo miró. Él estaba pálido, sacudido, pero más firme que nunca. ¿Qué viste? Preguntó. Vi lo que tengo que hacer. El centro comenzó a latir más fuerte. Las criaturas retrocedieron. No por miedo, por orden. La verdadera batalla comenzaría ahí, en ese círculo donde todo se jugaba. Sirena se puso a su lado. ¿Listo? Él no la miró. Solo tomó su mano, por un instante. Y luego dijo, contigo, siempre. Entraron juntos en la boca del abismo. Y el universo pareció detenerse. La entrada al núcleo era como una herida abierta en la piel del mundo. Paredes palpitantes, de un material entre orgánico y metálico, los envolvían mientras descendían. El aire estaba cargado de electricidad, y con cada paso que daban, sentían como la atmósfera misma cambiaba. Era como si respiraran los pensamientos de la criatura que los esperaba abajo. Elías apretó los dientes. La presión era insoportable, como si su mente estuviera siendo exprimida desde dentro. Vio imágenes que no eran suyas. Guerras perdidas en galaxias lejanas. Mundos consumidos. Familias disueltas en humo. Y al centro de todo, esa criatura suspendida, ese ente que lo había mirado sin ojos, que lo había cuestionado sin voz. Sirena caminaba adelante, espada en mano,
su cuerpo erguido aunque la vibración le desgarrara los sentidos. Su voluntad era su armadura. Su amor, su combustible. Ya no luchaba por el honor del cónclave. Ya no era una pieza más del engranaje de guerra. Ahora era una mujer decidida a salvar lo que había encontrado en los brazos de un humano que jamás esperó tocar. Llegaron al corazón del nido. Una esfera viva, luminosa, donde flotaba el ser que lo controlaba todo. No se movía. Solo los miraba. Y de él brotaba un zumbido agudo que les golpeaba directamente en el alma. Entonces habló. No en palabras, sino en emociones. Les mostró su soledad. Les mostró que había sido creado para destruir, no para elegir. Que su propósito no era odio, sino obediencia. Y que al ver a Elías y Sirena, había sentido algo nuevo, duda. La criatura descendió lentamente del líquido oscuro. Su cuerpo, gigantesco, parecía fusionado con la cúpula misma. Extendió dos extremidades hacia ellos, no en ataque, sino como si ofreciera algo. Una elección. Elías entendió de inmediato. Era un arma. Un núcleo de energía viva que podría reescribir el código de esas criaturas, desactivarlas, liberar el planeta, pero también podría matarlo a él en el proceso. Su biología no estaba preparada para un contacto directo con esa clase de poder. Sirena dio un paso adelante, interponiéndose. No, dijo con voz firme. No lo toques. Él la miró. Es la única forma. Entonces la encontraré yo. Tú eres la que debe vivir, Sirena. Tú llevas una historia. Una estirpe. Yo, solo soy alguien que reparaba cosas. Ella se acercó, lo sujetó por el cuello del uniforme y lo miró tan profundamente que Elías sintió que todo su cuerpo se rendía. Tú me reparaste a mí, susurró. Y no voy a dejar que te apagues ahora. La criatura los observaba. El núcleo seguía flotando. Esperando. Entonces Elías respiró hondo, dio un paso atrás, y levantó la mirada hacia el ente. Si hay algo en ti que aún duda, que aún recuerda lo que fue estar vivo de verdad, déjame cambiarte sin que ninguno muera. El núcleo palpitó. La criatura se detuvo. Y por un instante, el tiempo se suspendió. Elías se acercó, alzó la mano y, con la última voluntad que le quedaba, tocó el centro de energía. No hubo grito. No hubo explosión. Solo una luz. Una luz cálida, blanca, que lo envolvió como una caricia. Sus ojos se cerraron, y dentro de sí sintió millones de voces apagarse. No con violencia. Con descanso. Como si todas esas almas hubieran estado esperando ese momento. Cayó de rodillas. Sirena corrió hacia él, lo sostuvo antes de que se desplomara por completo. No, susurró, sintiendo como su calor se desvanecía. No, no, no. Pero su corazón aún latía. Lento. Fuerte. Y luego, más firme. El núcleo se disolvió. Las paredes del santuario comenzaron a caer. Pero no con rabia, sino como hojas secas que ya no tenían función. Afuera, las criaturas caían al suelo, una a una, desactivadas. El planeta respiraba. El cielo, por primera vez en años, se abría sin amenazas. Sirena llevó a Elías fuera del nido, lo abrazó bajo la lluvia que comenzaba a limpiar la tierra ensangrentada. Sus labios temblaban, pero ya no por miedo. Su rostro, mojado, era una mezcla de lágrimas y alivio. «Aún estás conmigo», susurró, con la frente contra su pecho. «Y nunca más te dejaré solo». Días después, cuando los refuerzos llegaron y los científicos comenzaron a analizar los restos de lo que había sido esa colmena viviente, muchos intentaron explicar lo sucedido. Hablaron de códigos reescritos, de vínculos neuronales activados, de errores en la red biotécnica del enemigo. Pero Sirena sabía la verdad. No había sido un error. Había sido una elección. El amor de un humano que no sabía luchar, pero que eligió sentir. El amor de una guerrera que había dejado de ser un arma, para ser una mujer que protegía lo que era suyo. La guerra terminó en ese mundo. Sirena y Elías no regresaron a la base central. Eligieron quedarse. Reconstruyeron un hogar con sus propias manos. Cosecharon con las palmas desnudas, donde antes había lodo y fuego. Y cada noche, cuando el cielo estallaba en luces de otros planetas lejanos, se dormían juntos, sabiendo que lo que habían vivido era real. Y que, contra toda lógica, habían vencido. No por fuerza, sino por amor. Un amor que ni siquiera el universo supo destruir.